Hace 40.000 años, en la vasta y helada extensión de la Europa de la Edad de Piedra, los neandertales, cazadores orgullosos y solitarios, dominaban sin conocer otra humanidad que la suya propia. Pero entonces, como sombras que surgían de la niebla primigenia, extraños irrumpieron en sus ancestrales cotos de caza. Eran diferentes, su aspecto, sus costumbres. Eran los Homo sapiens, nuestros ancestros, el alba de una nueva era y, sin saberlo, el crepúsculo de los neandertales. ¿Qué ocurrió entre estas dos especies de la Edad de Piedra? ¿Hubo guerra? ¿O acaso un encuentro más íntimo que tejió sus destinos? Llegaron a engendrar hijos, mezclando sus sangres, sus esencias, en un crisol de supervivencia y misterio. ¿Cuánto de neandertal late aún en nosotros? La pregunta no es de capricho. No se trata de morbosa curiosidad sobre un acto ancestral. Me obsesiona lo que nos define hoy, lo que resuena en el eco de nuestra propia existencia. Los neandertales, un mito universal, eran fuertes, forjados en la fragua de un entorno implacable. Nuestros parientes más cercanos, hermanos de la edad de hielo, cuya vida y desaparición han desconcertado a los investigadores durante décadas. Pensemos, sobrevivieron 300.000 años en la Europa glacial, un tiempo que nosotros, los Homo sapiens, ni siquiera hemos soñado con alcanzar. ¿Por qué, entonces, se desvanecieron en las brumas del pasado? Durante unos pocos milenios, fueron la única otra forma humana con la que compartimos este planeta. Comprenderlos es, en esencia, comprendernos a nosotros mismos. La incógnita que me ha perseguido durante demasiado tiempo es esta. ¿Por qué los humanos modernos lograron expandirse y, por un mecanismo u otro, convertirse en la forma dominante de biología humana en un periodo geológicamente tan breve? Apenas 10 o 20.000 años. La clave, quizás, reside en el enigma de su código genético, desentrañado hoy por un equipo internacional de científicos. En el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, un sueño que parecía inalcanzable se hizo realidad. El primer genoma de un ser humano extinto fue decodificado. Para el genetista sueco Svante Pääbo, fue el culmen de una vida dedicada al misterio. Empezamos a trabajar con neandertales antes del 97, rememora Pääbo. Hace 5 años, decodificar el genoma completo era todavía un sueño. Hemos trabajado en ello durante 3 años, y hace 1 año tuvimos los datos que hemos estado evaluando. Ahora estamos listos para atrevernos a decir algo sobre ellos. Johannes Krause, un investigador apasionado, ha sido parte de esta odisea desde el principio. La decodificación representó el mayor desafío hasta el momento. Constantemente tuvimos que establecer nuevos métodos, otras tecnologías, aplicarlas de forma diferente. Fue un vaivén constante. Hubo mucha emoción, pero también tensión, porque las expectativas eran muy altas. La pregunta central que los impulsaba era angustiante. ¿Ha sobrevivido algo del neandertal en nosotros? En el Museo Regional de Bonn se encuentran los huesos más famosos del mundo, las joyas de la corona de la arqueología alemana. Ralf Schmitz, el custodio de este tesoro, protege los restos del primer neandertal descubierto, aquel que dio nombre a toda una especie. Schmitz, arqueólogo de profesión, conoce estos huesos como nadie. Su vida profesional ha girado por completo en torno a ellos. Este hombre prehistórico, que vivió hace 42.000 años, alcanzó una edad de unos 40 años. Solo 16 de sus huesos han sobrevivido a lo largo de milenios.
¿Es en ellos donde se oculta la clave para desentrañar el secreto del genoma neandertal? Él es el alemán más famoso de todos, pero es, ante todo, un europeo. La única especie humana que se desarrolló exclusivamente en Europa. Si hay una forma humana que represente a Europa y a los europeos, sin duda es el hombre de Neandertal. La saga comienza en una cantera cerca de Düsseldorf, Alemania, en 1856. Era un día de trabajo brutal para los obreros, picando piedra, paleando bajo un sol abrasador, cuando dieron con unos huesos que sin pensar arrojaron por la ladera. El mundo nunca habría oído hablar de los neandertales si el dueño de la cantera no hubiera sido un hombre curioso. ¿Serán los restos de un oso de las cavernas?, se preguntó. Con una pasión innata por los fósiles, el dueño ordenó a los trabajadores que buscaran más huesos, y entonces apareció un cráneo. El mundo nunca había visto algo así. Extraño. ¿Qué podía significar? Estos huesos fueron hallados en Neandertal, un lugar idílico a orillas del río Düssel, cerca de Mettmann. Hasta mediados del siglo XIX, el valle de Neandertal era un paisaje natural absolutamente hermoso, intacto. Acantilados de tiza empinados, de hasta 50 metros de altura, se alzaban a ambos lados del Düssel. Esta romántica y estrecha garganta, inicialmente llamada Gesteins, fue más tarde rebautizada como Neandertal en honor a Joachim Neander, un escritor de himnos. El valle de Neandertal, hace 200 años, cuando aún estaba virgen. En una de estas cuevas, el Neandertal probablemente fue enterrado por su tribu. Estos humanos prehistóricos encontraron refugio en un valle angosto con majestuosos acantilados, por donde fluía el Düssel, igual que hoy, 40.000 años después. Un paraíso que inspiró a pintores y poetas. Hoy sería una reserva natural. Pero entonces llegó la industrialización, y la cal del valle de Neandertal se convirtió en una materia prima codiciada para las fundiciones de la región del Ruhr. Miles encontraron trabajo en la cantera. Este fue el fin del valle de Neandertal. Por el momento, nadie tenía idea del significado de los hallazgos de huesos del dueño de la cantera. Este es, por supuesto, el fósil más conocido del mundo. Y de hecho, es el fósil que, hace 150 años, nos hizo darnos cuenta de que existían otras formas de humanos, no del todo como nosotros. En aquel entonces, nadie creía en la existencia de seres humanos prehistóricos. Solo Johann Fuhlrott, un maestro, comprendió de inmediato que estos huesos procedían de un ser humano de la edad de piedra. ¿Existieron realmente los neandertales? La élite científica se enzarzó en una amarga disputa. El mayor opositor a esta teoría fue el médico más renombrado de su época, Rudolf Virchow de Berlín, el fundador de la patología. Examinó los huesos con gran detalle y llegó a una conclusión de graves consecuencias. Proceden de un humano moderno enfermo que estaba terriblemente deformado. Las palabras de Virchow, los huesos de un humano enfermo, han forjado el cliché del neandertal torpe hasta el día de hoy. Está tan arraigado, la postura encorvada, la expresión opaca en los ojos, el garrote en mano, es una imagen distorsionada. 40.000 años después, un asesinato de carácter. El neandertal, un salvaje peludo, más simio que humano, brutal y estúpido. Un ser de la edad de piedra medio tonto, inferior a nosotros en todos los sentidos. Un sensacional hallazgo en Croacia, en 1899, distorsionó aún más la imagen. Dragutin Gorjanović Kramberger visitó las cuevas de Krapina, donde se descubrió el mayor número de huesos neandertales.
El hallazgo en Krapina despertó una sospecha espantosa. ¿Los neandertales que vivieron aquí realmente solo comían carne de animales? Las marcas en los huesos sugerían algo terrible. Hay algunas formas, ya sabes, de desmembramiento. De alguna manera, no respetaron sus muertos, así que están desmembrando huesos quemados, de nuevo. Pero de nuevo, esta idea de canibalismo es bastante conocida para la muestra de Krapina, debido a esta fragmentación, debido a que muchos huesos están simplemente, ya sabes, partidos, rotos, fragmentados. En su oficina del Museo de Historia Natural de Croacia en Zagreb, Radovich muestra a su colega alemán la evidencia cuidadosamente custodiada, una de las colecciones neandertales más grandes del mundo, con cientos de huesos. Algunos han sido tan maltratados que solo puede haber una explicación, dice el investigador. En esta caja tienes muchos huesos, ya sabes, huesos partidos, huesos longitudinales. Así que si tomas, digamos por ejemplo, este hueso, algunas personas creen que esto es una buena evidencia para partir, para extraer médula. Así que esto fue evidencia de comportamiento caníbal de Krapina. A lo largo de estos huesos, en algunos puntos también encontrarás diferentes marcas de corte, ya sabes, como la eliminación de tejido blando. Así que hay muchos huesos como este, huesos largos. ¿Eran los neandertales de Krapina realmente caníbales brutales? Otros investigadores tienen sus dudas. Descubrieron marcas misteriosas en uno de los cráneos, una hilera de muescas a intervalos regulares. No podían ser una coincidencia. Hay muchos rasguños aquí, que son, ya sabes, muy estrechos y muy densos. Alguien estaba tratando de marcar este espécimen, o a esta persona que acaba de morir. Así que esto es, ya sabes, un comportamiento bastante inusual para los neandertales. Entonces, ¿cuál es el significado de eso? No lo sabemos, pero podría ser evidencia de comportamiento simbólico. La sola sospecha fue suficiente. Los supuestos caníbales de Krapina arruinaron la reputación de los neandertales para siempre. Un monstruo así no era adecuado como modelo a seguir, un ancestro, sino más bien como un horrible ejemplo de evolución. En la Alemania nazi imperaba la ley de la selva, y se decía que el ario de acero había aniquilado al neandertal inferior. Un libro de texto de la época hablaba del tosco neandertal, que era inferior a la raza más noble. En la Alemania de Hitler no había lugar para los neandertales. Los nazis los trataban con desdén. Los neandertales no encajaban con el ideal de raza nazi. Debemos alegrarnos de que el espécimen original se haya conservado. De hecho, por esta razón, los nazis cerraron el primer museo alemán del neandertal. Su sucesor moderno, ubicado cerca del lugar del hallazgo, es hoy en día un gran atractivo para el público. El mito neandertal, de ridiculizado hombre del garrote a superestrella de la edad de piedra, qué carrera tan asombrosa. La imagen que tenemos de nuestros parientes más cercanos ha cambiado drásticamente desde su primer descubrimiento. Científicos de todo el mundo quieren saber quiénes eran y cómo vivían. Pero, sobre todo, ¿qué tienen que ver con nosotros? Los neandertales se movían con rapidez y completamente erguidos por su entorno. Probablemente tenían ojos alertas e inteligentes, o no habrían sobrevivido. Usaban el fuego, vestían ropa y eran capaces de hablar. Eran cazadores de la edad de hielo altamente inteligentes, viviendo como los inuit lo hacen hoy en día al borde del Ártico. Así es como deberían ser vistos, y entonces estarás en el camino correcto. Hoy sabemos que los neandertales eran seres sociales, como nosotros, que eran seres humanos reales, nuestro reflejo. Eran, sobre todo, hábiles cazadores,
que perfeccionaron sus habilidades a lo largo de generaciones. Solo así podrían haber sobrevivido en el duro entorno. La iniciación a la caza, una lección muy importante en la vida de un neandertal. Eran más rápidos, más musculosos y más fuertes que cualquier humano moderno. En los Juegos Olímpicos de hoy, los neandertales ganarían la mayoría de las medallas de oro. La fascinación por los neandertales es compartida en todo el mundo. El estadounidense Eric Trinkaus ha sido un defensor de esta tesis durante años. Nos mezclamos y tuvimos relaciones sexuales con los neandertales. Siempre he pensado en los procesos involucrados en la evolución del neandertal y del humano moderno, y su interacción cuando se encontraron, en términos de poblaciones, en términos de las dinámicas complejas y desordenadas de las poblaciones. Y el flujo de genes, es decir, el intercambio de parejas y la procreación entre estas poblaciones, es una parte natural de las poblaciones. Y siempre he visto el mundo de esa manera. Eric Trinkaus es uno de los mayores expertos mundiales en neandertales. En sus excavaciones por todo el mundo, ha encontrado esqueletos que podrían ser de una raza mixta, neandertales y nosotros. Pero faltaban las pruebas. Los métodos de ingeniería genética aún no se habían desarrollado, y eso es, en cierto modo, la fascinación de los neandertales. Están muy cerca de nosotros, son casi nosotros, pero no son del todo nosotros. Son nuestro reflejo, y al mismo tiempo, son otros seres humanos. Los neandertales disponían de técnicas refinadas. Obtenían color de varias piedras y fabricaban lanzas que no eran en absoluto inferiores a los instrumentos modernos. Obtenían la yesca, la mecha para hacer fuego, de hongos que crecían en los árboles. Eran especialmente hábiles trabajando con la piedra. Raspadores y puntas de lanza afiladísimos, hechos por maestros artesanos de la edad de piedra, también merecen nuestro respeto. Vivieron en una época muy dura, en un paisaje muy peligroso, con una tecnología y una elaboración cultural general considerablemente menor que la nuestra, y sobrevivieron bajo esas condiciones durante cientos de miles de años, y tendemos a menospreciar a los neandertales, a considerarlos primitivos, estúpidos o lo que sea. Apostaría a que si alguno de nosotros, y me incluyo, fuera de repente transportado a una sociedad neandertal y tuviera que ganarse la vida, duraríamos unos pocos meses, quizás. De vuelta en Leipzig, los científicos del Instituto Max Planck están ocupados analizando la dieta neandertal. En el laboratorio de isótopos se examinan partículas minúsculas de hueso neandertal. ¿Los resultados? La dieta de los humanos prehistóricos era completamente diferente a la nuestra, porque había una cosa que necesitaban más que nada: carne, y en abundancia. Vemos a los neandertales como una especie de superdepredadores, así que imaginemos un grupo de leones viviendo en un territorio. Y estos leones necesitan muchas presas, necesitan cazar animales para sobrevivir, y si no matan suficientes animales, mueren. Este ansia de carne los impulsaba. Siempre estaban de caza, deambulando por vastas áreas para conseguir suficientes presas. A veces solo eran ciervos o renos inofensivos lo que cazaban. Pero los neandertales no tenían ningún miedo al combate cuerpo a cuerpo con animales peligrosos, como mamuts u osos. Cazaban en grupo y sabían cómo dominar a un animal y cómo matarlo. Debió de ser bastante espectacular. Imaginemos un grupo de neandertales tratando de atrapar un rinoceronte joven. Es realmente algo que incluso nos cuesta imaginar, porque una cosa que sabemos es que no tenían muchas armas para matar a distancia. Sabemos que tenían, por ejemplo, lanzas de madera, cosas así. Pero sinceramente,
Parece que la mayoría de estas armas se usaban a muy corta distancia. La presa a menudo necesitaba ser arrastrada kilómetros de regreso al campamento. Había una buena razón por la que los neandertales eran hombres tan musculosos en comparación con nosotros. El animal sería desmembrado frente a la cueva. Si dependes de la carne y no explotas otras fuentes de alimento, serás vulnerable si las reservas de caza disminuyen o si hay cambios climáticos extremos. ¿Es esta una razón para su desaparición? La extinción es una parte normal de la historia evolutiva, y un día nosotros también desapareceremos. Y por eso es interesante descubrir por qué los neandertales sobrevivieron tanto tiempo y por qué se extinguieron. Usando los métodos más modernos, antropólogos del Instituto Max Planck en Leipzig intentan desvelar el misterio. En una cueva de Bélgica se encontraron las mandíbulas de un niño de apenas 8 años. Este es un hallazgo particularmente valioso porque los fósiles de neandertales jóvenes son raros. Las mandíbulas abren una ventana en el tiempo al crecimiento de los cazadores de la edad de piedra. El ojo desnudo no es suficiente. Para obtener más información del fósil, se escanea tridimensionalmente. Esto revela incluso las estructuras internas. A partir de los datos resultantes, se ha creado algo nunca visto antes en la historia de la ciencia: un neandertal virtual. En la sala de realidad virtual de Leipzig, el científico francés Jean-Jacques Hublin observa el renacimiento digital de un neandertal. Él inventó esta tecnología que conecta la prehistoria con la alta tecnología desde 1992. De esta manera, descubrió una sorprendente diferencia entre humanos y neandertales. Ese es un espécimen muy interesante y muy importante. Y por eso es muy importante mirar fósiles como este. Esta es una mandíbula de un niño neandertal. Y tratar de evaluar la velocidad de desarrollo de estos individuos. Así que aquí tenemos una mandíbula con un segundo molar que ya ha erupcionado y un tercer molar que se está formando dentro de la mandíbula. Y según los estándares modernos, este individuo debería tener unos 12 años. Pero si miramos las microestructuras internas de los dientes, esas líneas que están en el esmalte, un poco como los anillos de los árboles en un trozo de madera, y que nos ayudan a evaluar el tiempo de desarrollo. Descubrimos que, en realidad, este individuo solo tenía 8 años cuando murió. Y eso significa, básicamente, que los neandertales, al menos en lo que respecta al desarrollo dental, crecían más rápido que nosotros. Esto significa que los neandertales tenían una infancia más corta. Tenían mucho menos tiempo que nuestros hijos para aprender habilidades de supervivencia, como la caza. Por otro lado, eran capaces de valerse por sí mismos mucho antes. Existen, por supuesto, otras diferencias entre humanos y neandertales. Al mirar el esqueleto por primera vez, es evidente lo diferentes que son ambos tipos de humanos. Jean-Jacques Hublin compara dos esqueletos. ¿Reconoceríamos a un neandertal a primera vista? Si te encontraras con un neandertal en la calle, lo que más raro te parecería sería su cara y su cabeza. Y tiene una cabeza grande con un cerebro grande, como nuestro cerebro. Pero la cara está muy proyectada hacia delante del neurocráneo. Y tiene una frente muy huidiza, que es una diferencia importante entre un humano moderno y un neandertal. Esos arcos superciliares muy fuertes sobre las órbitas muy grandes, y toda la cara proyectada hacia adelante y con falta de mentón. Pero, por supuesto, la verdadera pregunta es ¿qué tipo de diferencias tenemos ahí dentro? Y aunque los neandertales tienen un cerebro grande como los humanos modernos, sabemos que desarrollaron este cerebro de una manera diferente, en términos de velocidad.
pero también en términos de forma y organización interna. Y nos gustaría mucho saber qué implica esto en términos de cómo funciona el cerebro. Los neandertales eran muy fijos en sus costumbres. Se adaptaron perfectamente a su entorno y apenas cambiaron su forma de vida durante miles de años. En contraste con los humanos modernos, que eran innovadores y evolucionaron. Asumimos que los neandertales vivían en grupos de quizás 20 personas. La población total no pudo haber excedido los 20.000 individuos. Los neandertales del período posterior vivieron en una Europa muy diferente a la que conocemos hoy. Durante la última edad de hielo, hace 39.000 años, el sur estaba cubierto de densos bosques. En Europa central había principalmente coníferas. En el norte, tundra. Escandinavia era un semidesierto inhóspito, coronado por una capa de hielo. Pocos como eran, los neandertales poblaron una vasta región, desde España hasta Siberia occidental. Dejaron rastros por todas partes. Cada punto indica un sitio donde se han descubierto hallazgos. El más famoso se encuentra en Neandertal, Alemania. Fue aquí donde se descubrió el primer neandertal del mundo. Ralf Schmitz está decidido a encontrar el resto y excava el legendario lugar 150 años después, la mayor aventura de su carrera. Se pone realmente interesante una vez que entramos en esta área. El área de excavación real se encuentra a unos pocos metros bajo la superficie. Está protegida por varias capas. A 20 metros por encima de nosotros estaba la gruta donde se encontraron los huesos originales del neandertal. La pared rocosa y la cueva fueron totalmente destruidas por la extracción de cal. El sedimento de la cueva debió haber llegado al fondo del valle en el siglo XIX. La posibilidad de encontrar aún huesos originales de neandertal dependía totalmente de si la tierra de las cuevas había sido transportada fuera del valle en 1856 o no. Un desguace cubre la zona que quieren excavar. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, el trabajo comienza en Neandertal en el otoño de 1997. ¿Habían seleccionado realmente los investigadores el lugar correcto? Pasaron semanas sin ningún hallazgo significativo. Sacos de tierra eran retirados uno por uno y tamizados a mano. Ni la más mínima partícula debía pasarse por alto. Un trabajo laborioso. Poco antes del final de las excavaciones, hubo un atisbo de esperanza, un trozo de hueso. ¿Es un hueso de un ser humano? Limpiamos este pómulo y se hizo evidente que no era un trozo de hueso cualquiera, sino un pómulo humano. Lo comparamos con un cráneo de humano moderno de plástico y vimos que el hueso que acabábamos de encontrar era más grande, y quedó claro de inmediato que era un pómulo de neandertal. Hueso por hueso, el esqueleto se fue completando. Se añaden 50 fragmentos más. Del pómulo podemos adivinar cómo pudo haber sido el primer europeo. Es como un rompecabezas. Los más importantes son los que encajan con el esqueleto original. Y el primero que intentamos es un pequeño fragmento del fémur izquierdo. Si miras este fémur cerca de la articulación de la rodilla, puedes ver que faltan pequeños trozos. Esto sucedió cuando los obreros de la cantera golpearon los huesos en la tierra con sus palas. Un gran momento en la historia de la arqueología fue el momento en que los huesos hicieron clic. Me sentí mareado de emoción, casi me desmayo, porque esto era de tal importancia. Esto finalmente probaría que habíamos redescubierto el sitio original en el Neandertal. La clave para descifrar el código Neandertal se encuentra en Leipzig. Un equipo de científicos internacionales, liderado por Svante Pääbo, ha desarrollado técnicas revolucionarias para secuenciar ADN antiguo. Trabajamos con animales,
osos de las cavernas, mamuts, etc., durante mucho tiempo. Y luego, cuando nos dimos cuenta de que funcionaba, intentamos conseguir huesos de Neandertal. Y entonces, finalmente, obtuvimos el apoyo de Ralph. Ralph Schmitz, el custodio del Neandertal original, puso a su disposición un hueso del brazo superior. De este se tomaron muestras. Se perforó harina del hueso y se examinó. ¿Contendría el extracto suficiente material genético para descifrar el código genético neandertal? Sería un golpe de suerte después de 40.000 años. Es, por supuesto, siempre importante que el ADN se haya conservado en un hueso así. Solo el 10% de los huesos que examinamos realmente contienen ADN. Las posibilidades eran buenas, porque el brazo superior del neandertal no solo estaba bien conservado, sino también inusualmente bien desarrollado. ¿Cuál es la razón de esto? En su juventud, este hombre sufrió una fractura en la articulación del codo. Por el resto de su vida, tuvo un uso muy restringido de su brazo izquierdo. Era, hasta cierto punto, discapacitado. Esto se puede ver claramente porque el brazo superior izquierdo es decididamente más delgado que el derecho. Si los pongo uno al lado del otro, puedes compararlos tú mismo. Como persona discapacitada, fue cuidado por su grupo durante 20 años. Esto dice más sobre los neandertales que 10 millones de herramientas de piedra. Los neandertales no eran solo cazadores valientes, sino también seres humanos que se preocupaban. Las heridas y los huesos rotos eran un hecho de la vida diaria. Se cuidaban unos a otros en la tribu, porque la supervivencia dependía de cada miembro. Eran capaces de atender lesiones graves. Eso significa que los neandertales debieron tener conocimientos médicos básicos, la búsqueda diaria de alimento, un negocio peligroso. Algunas personas han comparado eso con el patrón de lesiones y fracturas que encontramos en los jinetes de rodeo. Y es bastante lo mismo, en realidad. Así que parece que realmente, ya sabes, confrontaban físicamente a estos animales. También hay una mortalidad de adultos bastante alta. Y esto es también probablemente un factor clave de la demografía de los neandertales, el alto riesgo de morir joven. Los neandertales tenían pocas posibilidades de alcanzar los 40 años de vida. Su último lugar de descanso siempre era una cueva. La tribu se aseguraba de que el cuerpo estuviera protegido de los animales carroñeros. Colocaban a sus muertos boca arriba, o a veces acurrucados de lado, en una posición casi de sueño. No sabemos si creían en dioses o en una vida después de la muerte. Hay algunas indicaciones de rituales de entierro y cultos a los muertos, pero no es posible ser más específico después de 10.000 años. Sin embargo, una cosa está clara. Eran seres humanos y lloraban a sus muertos. La pregunta ahora es, ¿cuán diferentes? ¿Cuánta diferencia hay? ¿Y qué tipo de diferencias? Y para que una especie sea reemplazada por otra, no se necesita una gran diferencia entre las dos especies. El equipo de Leipzig espera responder muchas preguntas decodificando el genoma neandertal. ¿Por qué se extinguieron y por qué sobrevivieron los humanos modernos? El intento de extraer la secuencia genética de una muestra ósea del neandertal original tiene éxito. Es el primero de un humano extinto. En mi opinión, nuestro gran interés en el genoma neandertal no es principalmente el neandertal en sí, sino nuestra propia historia, la del hombre moderno, porque el neandertal es nuestro pariente más cercano. Luego, los reveses. No hay suficiente material del neandertal original para continuar, y otros huesos están contaminados. Al trabajar con ADN neandertal, el mayor problema que tenemos es la contaminación humana. Humanos y neandertales
están muy estrechamente relacionados. Esto significa que si contamino el ADN del extracto óseo con ADN humano, ya no puedo diferenciar entre los dos. Los huesos pasan por muchas manos y cada una deja rastros. Para los genetistas, esto parece al principio un problema insoluble. La búsqueda de huesos no contaminados comienza en toda Europa. Examinamos muchos huesos, solo para encontrar quizás 5 que tuvieran suficiente ADN y poca contaminación, lo que los hacía adecuados para el proyecto. Los cazadores de genes encuentran lo que buscan en Croacia. El rastro conduce a Zagreb, a la venerable Academia de Artes y Ciencias. Johannes la llama el lugar donde se encuentra la clave para descifrar el código neandertal. A salvo en una vitrina de cristal, el precioso fósil permaneció sin ser reconocido en un cajón polvoriento durante décadas, hasta que el equipo de Leipzig llegó a la escena. Realizamos un análisis genético de los huesos y encontramos ADN neandertal en muchos de ellos. Esto significa que pudimos obtener ADN de todos los huesos que ves aquí. Así que el ADN neandertal se ha conservado durante miles de años. Y examinamos estos huesos para ver si eran adecuados para el proyecto. Lo eran. Uno de los huesos contiene mucha información. Los investigadores hablan de un hueso de oro. Ha demostrado ser el más adecuado. Está muy ligeramente contaminado por ADN humano en comparación con los otros huesos. En esta caja tenemos los huesos que nos dieron la clave del genoma neandertal, de camino al lugar donde se encontraron los huesos. Está a 30 kilómetros al norte de Zagreb, en un denso bosque. Acompañado por 2 colegas croatas, Johannes Krause visita la cueva de Vindija, uno de los sitios neandertales más importantes de Europa. Generación tras generación de neandertales vivió en esta cueva, hasta que se extinguieron. Es un sitio donde tenemos algunos de los neandertales más jóvenes jamás encontrados. Ciertamente, los neandertales más jóvenes en cualquier parte de esta parte de Europa. Y vivieron en un momento muy interesante, lo que a menudo se conoce como el cambio o la transición biocultural del Paleolítico medio al superior. Aproximadamente un período entre hace 40 y 30.000 años. Y este es el momento en el que ya tienes algunos grupos de personas anatómicamente modernas, personas como nosotros, viviendo en algunas partes de Europa. Esta cueva fue extremadamente popular entre los humanos prehistóricos. Se descubrieron 13 capas de hallazgos, la mayoría de ellas con restos de neandertales. Creo que es maravilloso imaginar que los neandertales vivieron una vez aquí, en esta cueva. Estamos parados en el mismo lugar donde otra forma de humano vivió y encontró refugio hace 30.000 años. Es una sensación asombrosa saber que los neandertales definitivamente vivieron aquí y dejaron sus huesos, sin importar cómo llegaron aquí. Podría ser que fueron hienas las que los arrastraron. Los investigadores llegan a la parte más interna de la cueva. Pudo haber sucedido aquí. Neandertales y humanos modernos se encontraron. ¿Se mezclaron? Hay personas que creen que los neandertales se cruzaron con algunos grupos de humanos anatómicamente modernos cuando llegaron por primera vez a Europa. También existe la posibilidad de contactos aún más antiguos con varios otros grupos de personas, sin duda. Así que la pregunta es si podemos ver esto en la gracilidad o en algunas características morfológicas de Vindija, que es una pregunta a la que a menudo nos referimos cuando estudiamos estos huesos fósiles. Seguro. Se especula mucho sobre los huesos. Podría haber sucedido en el área alrededor de Vindija, el primer encuentro entre neandertales y humanos modernos. Pero los investigadores genéticos dicen que nada de esto pudo haber sucedido en Croacia. Si realmente hubiera habido una mezcla extensa en Europa entre neandertales y humanos modernos,
Entonces hoy en día debería haber más ADN en los europeos que en los asiáticos, y ese no es el caso. Encontramos el mismo ADN neandertal en Europa que en Asia y el sudeste asiático. De vuelta en Leipzig, los huesos de Vindija impulsan la secuenciación del código genético neandertal. Con su ayuda, los investigadores incluso esperan poder leer todo el genoma. Para poder comprender el mensaje de la edad de piedra, no basta con examinar los genes del hombre prehistórico. Para comprender más, por ejemplo, sobre su capacidad de hablar, se necesita una comparación entre nuestro pariente más cercano extinto, el neandertal, y nuestro pariente vivo más cercano, el chimpancé. Los grandes simios comparten el 99% de sus genes con nosotros. 6 millones de años de evolución nos separan, y en estos 6 millones de años, tanto chimpancés como humanos han acumulado unos 20 millones de mutaciones genéticas. Y esto, en conjunto, marca una diferencia de aproximadamente el 1%, así que estamos muy estrechamente relacionados. Pero los simios no pueden hablar. El genetista Wolfgang Enard está llevando a cabo investigaciones sobre los chimpancés en el zoológico de Leipzig, cuando se descubrió un gen para el lenguaje en Inglaterra en 2001. Enard reconoció que faltaba en los simios. Podría ser realmente uno de los genes del lenguaje lo que marcó una diferencia tan crucial entre nosotros y nuestro pariente más cercano en el mundo animal. La dificultad que tenemos es que, cuando tenemos un gen del que sospechamos que ocurrió algo realmente muy importante en la evolución humana, no podemos examinarlo directamente. No podemos cambiar este gen directamente en humanos o chimpancés. Así que tenemos que tener algún tipo de acceso experimental a él. Por ejemplo, a través del organismo modelo más importante que tenemos, y ese es el ratón. En el ratón, podemos probar qué hace que las diversas variaciones del gen sean diferentes. Y al final, un ratón también es muy similar a nosotros. Wolfgang Enard quiere saber qué sucede cuando se implanta un gen del lenguaje en un ratón. Es cierto que los ratones no empiezan a hablar, pero sí cambian, y de forma muy clara. Hemos dado un paso más y decimos, vale, este cambio afecta de alguna manera el cerebro del ratón de tal forma que creemos que podemos relacionarlo con ciertas características relevantes para el lenguaje, y lo examinamos más a fondo para definirlo con mayor exactitud. Pero hemos dado el primer paso. Hace algo a las células nerviosas y a las áreas del cerebro que son responsables del lenguaje humano. La capacidad de hablar es una cualidad que destaca en los seres humanos. El modelo de ratón demuestra que el gen del lenguaje recién descubierto debe desempeñar un papel importante en el habla. Mientras Wolfgang Enard investiga los chichillidos del roedor, el equipo de Svante Pääbo encuentra el mismo gen en el neandertal. De hecho, el ratón realmente chilla un poco diferente, y hay cambios en el cerebro. Estos son ciertamente importantes, y son estos los que compartimos con los neandertales. La primera parte del código neandertal ha sido descifrada. Fue la tecnología de vanguardia la que hizo posible el avance final. Esta tecnología ha permitido determinar 100 millones de secuencias de ADN a la vez. Esto es 1 millón de veces más de lo que se podía determinar con esta máquina antigua. Y así pudimos producir tantos datos como necesitábamos para decodificar el genoma neandertal. Finalmente, después de 13 años de trabajo científico, se ha logrado. El genoma neandertal ha sido decodificado. El resultado es sensacional. Se mezclaron un poco, y hay algo de neandertal en nosotros. ¿Pero cuánto? Para responder a esta pregunta, los investigadores también examinan a los humanos modernos.
Comparan el gen neandertal con un genotipo de hombres y mujeres de 5 partes diferentes del mundo. El resultado es una nueva sorpresa. La distribución de la herencia neandertal varía en todo el mundo. Lo más asombroso de los resultados es que encontramos esta pequeña contribución en europeos y asiáticos, pero no en africanos. Parece ser algo que los europeos y los asiáticos tienen en común, una pequeña parte del genoma neandertal. Esto es una revolución. Hasta ahora, se opinaba que éramos totalmente diferentes de los neandertales. El gran misterio. ¿Cómo pudo ser que los neandertales contribuyeran a áreas del mundo que nunca fueron habitadas por neandertales? Y la teoría más probable es que sucedió muy temprano. Esta mezcla con neandertales, ancestros de los neandertales de Croacia que examinamos, el área más probable para esto es el Medio Oriente. Comienza en África, hace 500.000 años. Los primeros homínidos se separan en diferentes líneas. Los ancestros del humano anatómicamente moderno y los ancestros del neandertal. Los primeros neandertales migran, se asientan al este y se extienden por toda Europa. 150.000 años antes de nuestro tiempo, los humanos modernos también migran de África y se aparean con neandertales. En su marcha triunfal por el mundo, llevan una pequeña parte del ADN neandertal en su mochila genética. Lo extienden a regiones nunca habitadas por neandertales. En pocas palabras, los neandertales son, de hecho, nuestros ancestros. Somos familia. Los neandertales somos nosotros. Y creo que es maravilloso que algo quede de estos fascinantes cazadores de la edad de hielo, hace 28.000 años antes de nuestro tiempo. Los neandertales desaparecen. Los humanos que portan sus genes regresan a África. Solo al sur del Sahara no se encuentra ADN neandertal. Me gustaría pensar que al público en general le agradaría saber que tenemos un poco de neandertal en nosotros. Eran personas duras, eran personas resistentes, vivieron en circunstancias muy difíciles, sobrevivieron durante cientos de miles de años. Estaría muy orgulloso de saber que tengo neandertales entre mis ancestros. Tenemos muchas cosas en común con los neandertales. Por ejemplo, las excavaciones en toda Europa han revelado que, como nosotros, los humanos prehistóricos se decoraban con color hecho de arcilla, y sin embargo, eran diferentes. ¿En qué nos diferenciamos? ¿Qué nos hace tan únicos? Un buen ejemplo es por qué los neandertales no produjeron ninguna obra de arte. Todavía no puedo explicar que los neandertales fueran nuestros iguales en todas las áreas de la vida, excepto que no produjeron ningún arte. Los humanos modernos son los primeros en traer el arte a Europa hace 40.000 años. ¿Se puede identificar esta diferencia genéticamente? En una sala limpia, Johannes Krauss hace visible al ojo humano una secuencia genética neandertal. Al descifrar el código neandertal, los investigadores ahora esperan poder desvelar los últimos secretos restantes de la humanidad. Podemos ir más allá de las preguntas de flujo de genes y quién tuvo relaciones sexuales con quién en el Pleistoceno. Podemos pasar a preguntas de biología, comportamiento, adaptación. Y tal vez de esto, podemos entender mejor lo que pudo haber sido en términos de biología humana moderna, lo que hizo que ese patrón biológico humano moderno, finalmente se volviera el más exitoso. Los humanos modernos tienen éxito porque pueden comunicarse mejor. Durante miles de años, los neandertales apenas cambiaron, pero nosotros somos flexibles. Podemos adivinar lo que otra persona está pensando. Podemos pensar en símbolos, pero también somos agresivos y no dejamos espacio a otras especies ni a otros seres humanos. Con el código neandertal, ahora tenemos una clave para algunas de las preguntas más importantes
sobre nosotros mismos. Comparar sin más podría ser incluso importante para entender y resolver problemas del futuro de la humanidad. El verdadero misterio es por qué una especie, nuestra especie, fue tan exitosa. ¿Por qué esta especie es tan invasora? ¿Cómo logró cubrir todo el planeta y ser tan exitosa y tan numerosa? Los neandertales eran increíblemente hábiles en muchos aspectos. Sobrevivieron durante miles de años en las condiciones más duras, soportando oscilaciones climáticas y edades de hielo. Podían hacer frente a la naturaleza hasta que sucedió algo para lo que no estaban preparados. Pensar que una causa natural conduciría a la extinción del neandertal, justo en el momento en que los humanos modernos se trasladaran a Europa, después de 200 o 300.000 años de este tipo de, ya sabes, altibajos en la población, sería una coincidencia increíble que sucediera justo en el momento en que los humanos modernos están llegando. Es el principio del fin, cuando los humanos modernos aparecen en la tierra de los neandertales, hace 40.000 años. Reemplazan a los neandertales en sus cotos de caza. Se reproducen mucho más rápido. El número de personas prehistóricas disminuye. Son empujados de vuelta a los límites de su patria original. Su cultura se pierde para siempre. Su artesanía, sus habilidades de caza, su solidaridad en la tribu están condenadas. Pero hoy sabemos más que nunca sobre nuestros hermanos extintos. Este cuadro, este rompecabezas neandertal se vuelve cada vez más colorido. Nos seguirán suministrando material muy interesante durante al menos 50, si no 100 años. Los neandertales desaparecieron de la Tierra hace casi 30.000 años. Nosotros, los humanos modernos, dominamos el planeta ahora, solos. Pero un poco del neandertal ha sobrevivido en cada uno de nosotros, incluso hasta el día de hoy.